Muy buenas tardes, estimados hermanos, en este domingo 23 de noviembre. Es una gran dicha, es una gran bendición el poder entrar en su hogar o el acompañarle en esta tarde de domingo para meditar en la palabra de Dios. Estamos aprendiendo, estamos escudriñando las Escrituras, estimados hermanos, sobre esta reflexión, este tema que he titulado El camino de la muerte. Es el tema general. Así que el texto base para estos temas sobre el camino de la muerte está en Jeremías 21:8, en la Biblia de las Américas. Dice: y dirás a este pueblo, así dice el Señor, he aquí, pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Y el domingo pasado también estudiamos, ¿verdad?, sobre el texto de Proverbios, que está en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, recto, ¿verdad? Pero al final de ese camino es camino de muerte. Entonces, la pregunta muy lógica es: ¿qué es el camino de la muerte? Y veíamos el domingo pasado que el camino de la muerte es un camino, fíjense bien, de apariencia. Vimos hay gente que aparenta sabiduría, hay otros que aparentan piedad, otros aparentan santidad, otros aparentan justicia. Hay otros que aparentan espiritualidad, aparentan ser muy espirituales. Por ejemplo, los religiosos, escribas y fariseos, dice Jesucristo ahí en Marcos 12:40, versión de las Américas, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Bueno, hoy quiero hablar sobre el camino de la muerte, que es un camino de obstinación. Y el texto para esta reflexión de hoy está en Jueces 2:19, versión de las Américas. Dice: pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Miren, hermanos, qué clase de generación, qué clase de personas estaban ahí viviendo en el tiempo de los jueces. Y está hablando del pueblo de Dios, no está hablando del pueblo gentiles allá. Está hablando de las personas que conocían de Dios, conocían de la ley de Dios. Fíjese que esta gente veía que moría el juez, dice el texto, esta generación de los jueces volvían atrás, y este volver atrás hacía que esta gente se corrompiera de tal manera que les ganaban a sus papás. ¿De qué forma? Siguiendo a otros dioses, sirviéndoles a esos dioses falsos, e inclinándose o adorando a esos dioses falsos. No dejaban sus costumbres, esas costumbres paganas, ni su conducta, ni su camino, ni su senda obstinado. La palabra obstinado, estimados hermanos, también quiere decir dureza, también quiere decir áspero, violento. Entonces podría ser que la generación que estaba viviendo en tiempo de los jueces era una generación violenta. No había juez, no había un líder que les amonestara con la palabra de Dios, y ellos se volvían violentos. Tenían dureza de corazón, dureza de cerviz, y eran personas ásperas.
Fíjese qué terrible eso. ¿Qué es la obstinación? Bueno, la obstinación es igual a dureza de servicio. Fíjese que en Éxodo 32:9, Dios describe que el pueblo que había sacado de Egipto era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo de dura cerviz. Fíjese bien. La conducta de ellos no manifestaban ser pueblo de Dios. No querían ser corregidos. No se sometían a la autoridad. No eran personas que buscaran la paz. Eran personas que no deseaban escuchar instrucciones. Ellos habían visto cómo se abría el mar rojo. Ellos habían visto cómo el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, cómo los había sacado de Egipto con mano poderosa, derrotando a todos los dioses egipcios. Lo habían visto, pero el corazón de ellos, el servicio de esta gente era dura. ¿Por qué Dios los reprende de esa manera? Pues porque habían hecho un becerro de oro. Esta gente de dura cerviz era idólatra, traían costumbres paganas, y en lugar de adorar al Dios de Israel, al Dios Jehová de los ejércitos, estaban adorando a dioses de los egipcios. Eran personas que servían y adoraban a ídolos, culto al dinero, a la prosperidad, lo cual se considera dureza de corazón. Fíjese bien, hay mucha gente en este tiempo que ha escuchado la palabra de Dios, que posiblemente va a los cultos en las iglesias evangélicas, pero no quieren someterse a la palabra de Dios, no quieren someterse a los pastores que Dios ha puesto en ese lugar, en esa iglesia, para que los guíe, para que los alimente, para que les dé la palabra. No, son pueblo de dura cerviz, son obstinados. También vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 3, a otro personaje obstinado. Este es un individuo. Allá era un pueblo, fíjese. Aquí es un individuo. Un individuo que se llamaba Nabal. Nabal quiere decir insensato. Fíjese, insensato. A este hombre dice la Biblia que no se le podía hablar. Era muy áspero, era muy violento. Un hombre malagradecido, porque la Biblia dice que David había enviado a sus hombres para que le dieran algo de comer, por lo menos. Y llegaron estos hombres a la casa de Nabal. ¿Cómo los recibió? No lo recibió bien, ¿verdad? Al contrario, se enojó y los corrió de la casa. Les hizo daño, porque era insensato, era necio, era violento, era un hombre obstinado, duro de rostro. Había recibido bienes porque David había cuidado a los hombres que estaban pastoreando allá en los campos, los habían cuidado, alimentado. Y David esperaba una respuesta correcta de parte de Nabal, que los recibiera a los mensajeros que había enviado, los recibiera, les diera pan, agua, ¿verdad? Un lugar donde descansar, otro día enviarlos. ¿Qué recibió? Ingratitud. Era un malagradecido. Fíjese bien. Un hombre duro. Los rechazó. Un hombre obstinado. Hermano, que el Señor quite eso en nuestro corazón. Que seamos personas agradecidas, pacíficas, que ayudemos, que tengamos un corazón de carne, que seamos piadosos, que podamos escuchar el mensaje con amor,
seamos obedientes a nuestros líderes, que amemos a los hermanos, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, que el Señor en esta tarde nos quite esa dura cerviz, nos quite el corazón obstinado. Padre Celestial, permite, Señor, que nuestro corazón sea un corazón de carne, sea un corazón sensible a las necesidades, que podamos ser útiles en tus manos, Señor. Que el Espíritu Santo nos llene de su gozo, de su paz, de su guianza, de su sabiduría, y que podamos, Señor, quitar todas estas cosas de obstinación de nuestro corazón y de la mente. Ayúdanos, Señor, a ser personas sensibles a tu voz. Y gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.